Un día post-tumulto, ¿no? Ayer ha habido tumulto en la política, hoy día es el día post del terremoto. Y han continuado las reacciones políticas. El presidente del Consejo de Ministros ha sido muy claro y ha dicho: no hemos presentado una cuestión de confianza. Como yo explicaba esta mañana, para que se disuelva el Congreso, asunto que aterra a los congresistas, se necesita primero presentar una cuestión de confianza. Segundo, que te la rechacen. Y tercero, que el presidente facultativamente, no está obligado, disuelve el Congreso. No ha pasado ni uno, ni dos, ni tres. Estamos en cero. El presidente, a través de sus ministros, ha expresado su protesta. Nada más. Veamos lo que dijo Salvador del Solar, presidente del Consejo de Ministros. El gobierno no ha planteado ninguna cuestión de confianza y, sin embargo, sí hay una cuestión de confianza sobre la mesa, y es la cuestión de confianza de los peruanos hacia la política. Esa es la cuestión de confianza sobre la que tenemos que conversar. Hemos perdido la confianza en la política. La única manera de recuperarla es con señales claras de que queremos ofrecer mayor institucionalidad, mayor transparencia. En el caso de la inmunidad, hay una oportunidad enorme para decir: no queremos más impunidad dentro del Congreso, no queremos más impunidad en la política. Es por eso que no estamos hablando de una reforma cualquiera cuando hablamos de la reforma política. Es por eso que no estamos hablando de una iniciativa cualquiera cuando hablamos del tema de la inmunidad. Acabamos de ver lo que ha pasado con el excongresista Donaire. Sabemos, porque ha sido a mes público, que desde el año 95 para aquí, más de 109 o 110 pedidos de la Corte Suprema hacia el Congreso para levantamiento de inmunidad han sido atendidos solamente en 10 casos, menos del 10%. Cuando vemos que congresistas se convierten en prófugos de la justicia, cuando vemos que el Congreso no tiene la celeridad del caso para revisar estos temas que no son políticos, que son temas de la justicia, que son temas penales, ¿tiene sentido que la ciudadanía reclame un cambio en las reglas que regulan la inmunidad? Tiene todo el sentido. ¿Estamos pidiendo en el Ejecutivo eliminar la inmunidad, como ocurre en Bolivia, como ocurre en Colombia, en Panamá, en Honduras? No estamos pidiendo eliminar la inmunidad, que no se confunda la gente. Estamos pidiendo cambiar las normas para que la inmunidad de los parlamentarios sea revisada por otra entidad, por la Corte Suprema. Ojalá pidieran que se elimine la inmunidad. El artículo 93 de la Constitución, hay que decirlo, no puede ser modificado por reglamento del Congreso, como pretenden decirnos en la bancada fujimorista. Sí se puede cambiar el reglamento del Congreso en materia de inmunidad, pero ese artículo dice claramente que un congresista no puede ser procesado ni arrestado o detenido durante su mandato. Es decir, inmunidad de proceso, inmunidad de arresto, salvo que el Congreso autorice previa solicitud, etcétera, etcétera. Lo que se está diciendo es: señores, vamos a regular la inmunidad de proceso y la inmunidad de arresto. En lo que se refiere a inmunidad de arresto, lo que solicitamos es que si la Corte Suprema decide que una persona que es congresista ha cometido un delito y tiene una sentencia, tiene que levantarse la inmunidad de arresto. Y lo mismo con la inmunidad de proceso. ¿Es eso tan complicado de entender? No, no es nada complicado. ¿Por qué no quieren los congresistas esto? Porque hay varios que tienen problemas con la justicia. Ser investigado no es ningún problema. Casos rarísimos de levantamiento de la inmunidad de proceso, el de Mamani. Por lo menos le levantaron la inmunidad de proceso y se le puede procesar, por lo menos. Caso durísimo, el de Donaire. Con sentencia firme ellos dijeron que no era firme. Y le dieron 6 meses de plazo para que organice un plan de fuga que ha ejecutado a la perfección, porque hasta el día de hoy nadie lo encuentra. ¿Por qué no vamos a modificar el artículo 93 de la Constitución si en toda Latinoamérica se está modificando justamente porque es una herencia monárquica? Se supone que todos somos ciudadanos e iguales ante la ley. Y si se tiene que revisar la inmunidad del presidente de la República, que se revise también. Pero no esta tentación de archivo, ¿no? No tiene que ser exactamente como lo dice el Poder Ejecutivo. Ojalá fuera más radical, digo yo. Y dicho sea de paso, permítame aclarar 2 pequeñas cosas. El día de hoy la Comisión de Fiscalización del Congreso ha decidido, a iniciativa del congresista Mulder, citar a la ministra del MIDIS, Paola Bustamante,
para que explique por qué ha llamado a la ciudadanía a movilizarse a favor de la reforma política, implicando ya desde ayer que la ministra había señalado que iba a utilizar los programas sociales para este fin. Esto es falso. Ayer probamos válidamente que es falso porque la entrevista me la dio a mí. Sin embargo, hoy han aprobado su asistencia como si no tuviera nada que hacer. La ministra está negociando la mesa de diálogo en Cotabambas, muy bien, como si no tuviera nada mejor que hacer que ir a desmentir algo que jamás dijo. Y después dicen que el Congreso no es obstruccionista. Y el señor Gilbert Violeta ayer, delante de un grupo de colegas, señaló que había una periodista, no dijo mi nombre, pero todos los presentes saben que se refirió a mí, que era asesora en la sombra de la presidencia. Yo no soy asesora en la sombra del señor Vizcarra. Y el señor Gilbert Violeta tiene algo que decirme, que lo me lo diga con nombre propio y que venga acá. El señor Gilbert Violeta cree que porque yo trabajo en el convento de Santo Domingo, cruzo por el pasaje del Correo todos los días a Palacio de Gobierno, en su imaginación enloquecida. No es así. Desde mi punto de vista, y si siguiera las notas que hago, me parece que el presidente más bien ha sido bien cauto, lentejita en lo que respecta a la reforma política. Y que ayer tuvo un súbito despertar, no de la contundencia que debería tener, dicho sea de paso. Entonces, cualquier momento que venga, acá está invitado el señor Violeta, y yo no tengo ningún problema. Y se lo digo en su cara. La única vez en que he intervenido en el asesoramiento directo de un candidato a la presidencia fue cuando el señor Kuczynski tenía que debatir en el segundo debate contra Keiko Fujimori. Y no fue en las sombras, porque él estuvo presente. Con toda la gente del IDL, yo y otros más. Y Violeta estuvo presente. Si el señor Kuczynski, cuando él lo quería, hubiera escuchado consejos, el señor Saavedra no hubiera sido censurado, para empezar. Pero nunca han querido escuchar ningún consejo público incluso. Así que no diga que hay una asesoría en las sombras. Lo que estamos diciendo lo hacemos a cara descubierta. Yo no converso con el presidente de la República en privado desde junio del año pasado. Ni me llaman ni me consultan. No tengo la culpa de que me lean o de que vean este programa o que vean los programas de Sin Guión en la mañana o que escuchen Radio Santa Rosa. No tengo la culpa. Y no tengo la culpa de que otras personas razonables en este país también hagan lo mismo. Si no le gusta, reitero, al señor Violeta, que venga y me lo diga en mi cara. Lo que les molesta es que alguien diga que sí tiene que hacerse una reforma política y que el gobierno no puede dejarse mecer eternamente por un Congreso obstruccionista, porque esa es la verdad. Y ha sido un Congreso obstruccionista desde el primer día, desde que censuraron a Saavedra en el año 2016. Muy bien. ¿Qué más? El señor Vicente Ceballos, ministro de Justicia, en la misma conferencia de prensa luego del Consejo de Ministros, dijo lo siguiente sobre la cuestión de confianza. Cuando el presidente ha acudido en primera instancia a plantear las reformas y en segunda instancia acompañando a su premier y a su ministro de Justicia, en absoluto ha tenido detrás de ello esta determinación. Obviamente, si existe una circunstancia jurídica plasmada en la Constitución, la pregunta sería, ¿cuál es el momento? El momento lo dirá, y es un momento político indeterminado. Respecto al segundo tema, planteamos una reforma constitucional y la respuesta, que significa un avance, porque se ha acordado, entiendo yo, al interior de la Comisión de Constitución plantear una modificación al reglamento del Congreso, cuando el jueves pasado se mandó al archivo y quedó todo prácticamente sin ninguna noción mínima de avance. Nos parece positivo, un avance, estamos evaluándolo. Sin embargo, decirle la diferencia sustantiva entre una modificación legal y constitucional es que esta última tendría el carácter casi de inmutable, es decir, tendría mayor perdurabilidad en el tiempo, porque inclusive hasta sus propios procedimientos de corrección son complejos, 2 legislaturas. En cambio, modificar un reglamento tiene el carácter como si fuera una ley ordinaria. Cualquier parlamento puede cambiarla cuantas veces lo considere y no nos daría garantía y menos estabilidad jurídica. El presidente del Consejo de Ministros ha dicho hoy que no han presentado una cuestión de confianza. Y el ministro de Justicia ha dicho lo mismo, pero, preguntado que fuera sobre cuándo la presentarán, ha dicho que el momento político lo dirá. No se descarta nada. Todo está sobre la mesa. Y ustedes saben que el momento político en el Perú es tan cambiante, ¿no es cierto?, como las horas del día. Puede ser en cualquier momento o puede no ser nunca. Sobre esta materia habló también la vicepresidenta y congresista Mercedes Arauz. Veamos qué dijo.
Yo por lo menos sí, en lo personal estoy hablando con algunos congresistas que son amigos, bueno, y he tenido la ocasión de conversar con varios en la Comisión de Economía, que hemos estado trabajando y planteando, ¿no? De que tenemos que encontrar los caminos del diálogo. Lo he hecho ya también con otros. ¿Con Fuerza Popular? Con algunos de ellos, porque queremos seguir trabajando. De verdad, creo que aquí hay una oportunidad de nosotros demostrar que el Congreso, así como el Ejecutivo, pueden ser colaboradores para el bienestar ¿Qué de podría nuestro plantearse pueblo. aquí? ¿Una nueva reunión del presidente? Puede ¿O ser, vamos a ver, no sé cuál sería la fórmula, pero creo que hay que sentar las bases de un diálogo nuevo. ¿Y ha sido correcto por parte del Ejecutivo anunciar que se va a presentar otro proyecto similar al archivado relacionado a la inmunidad parlamentaria? Puede presentarlo, así como hay congresistas que están presentando algunas otras opciones. Yo mismo estoy pensando que puedo presentar alguna opción que pueda colaborar en el debate, ¿no? Entonces yo creo que no hay que negarnos a que todos podamos participar activamente en un debate a profundidad, que el público vea que debatimos y no nos peleamos. Que debatir significa poner ideas en contraste nada más y encontrar los consensos. Hay que pensar también un poco cuántas sesiones de pleno quedan. Mañana hay pleno. De ahí vamos a tener 2 o 3 semanas de representación. Las reformas constitucionales se tienen que aprobar en el pleno. Y el asunto es que hasta el momento no hay ninguna, siquiera con dictamen, en mayoría o en minoría, para discutir en el pleno. Nada se ha aprobado. Ayer la Comisión de Constitución se dedicó a rajar del presidente. Todo el día, horas de horas, y no produjeron nada. Entonces, ¿qué cosa se va a debatir en el pleno sobre reforma constitucional? Porque la reforma política tiene 12 proyectos, la propuesta por el Ejecutivo, pero 4 son de reforma constitucional. Muy bien. Hoy tuvimos aquí en la República la visita del fiscal José Domingo Pérez. Eso es lo que dijo sobre la inmunidad. Bueno, debe tener usted en cuenta de que la Fiscalía y en especial el despacho que jefatura en el equipo especial hemos elevado informes correspondientes a hechos en los cuales han habido niveles de obstrucción a las diligencias o actuaciones que hemos realizado a la Fiscalía de la Nación, porque tenemos que respetar el trámite que establece la norma. Definitivamente la inmunidad obliga a que se sigan determinados procedimientos un poco más largos, complejos y que definitivamente dificultan la persecución que realice la Fiscalía del delito. Eso tiene que quedar claro. La Fiscalía realiza la investigación, la persecución del delito. Y que por lo tanto se tienen que establecer los mecanismos para que se puedan cumplir los fines que están consagrados a la labor fiscal, es decir, investigar. Esperemos que se pueda dar una solución a estos planteamientos de reforma que se están proponiendo, tanto del Ejecutivo hacia el Legislativo. El fiscal José Domingo Pérez estuvo esta mañana con Sigrid y lo que dice es cierto. Una fiscalía anticorrupción, ¿a quién persigue? A los corruptos. Y los corruptos, ¿dónde se encuentran cuando se trata de los recursos del Estado? En la función pública. Persiguen funcionarios públicos o personas que han pasado por la administración pública y que a veces recalan en el Congreso. Alcaldes que luego son congresistas, generales que luego son congresistas y que terminan siendo investigados por delitos. Entonces, las fiscalías de todo el Perú tienen enormes dificultades para poder conducir sus investigaciones y finalmente lograr condenas efectivas a estas personas que tienen la protección del Congreso. El caso más sonado tal vez haya sido en congresos pasados el de Cecilia Chacón. Cecilia Chacón tuvo una condena que luego logró su defensa anular para que se iniciara un nuevo proceso. Pero estaba condenada. Y el Congreso no le levantó la inmunidad, pese a la solicitud. Y continuó siendo congresista y reelegida que fuera, nunca se hizo efectiva la sentencia, porque la siguieron protegiendo. Y así podríamos seguir en varios casos, como ha recordado Salvador del Solar, en los últimos, desde el 95 hasta ahora, digamos 25 años, hay 110 solicitudes de la Corte Suprema, solo se atendieron 10. ¿Qué les dice eso? Lo que les está diciendo es que hay un problema bien grave. Hay un problema bien grave porque el Congreso se ha convertido en un lugar a donde van personas que tienen problemas con la justicia y que están buscando inmunidad. Y que muchos políticos que postulan al Congreso fallidamente
lo que están buscando es inmunidad. Muchos. Miren ustedes, ¿por qué postula Susana Villarán al Congreso de la República, vista las cosas hoy? Porque estaba buscando inmunidad, como muchos otros. Si quitamos ese incentivo de la norma, de la Constitución, pues ya no postularán buscando inmunidad. Eso es tan obvio, tan sencillo, tan simple. Lamentablemente, una institución creada para evitar la persecución política a los congresistas se ha convertido, distorsionada por los tiempos, en una institución de protección que consagra la impunidad. Y si teníamos congresistas, ya no los tendremos, pero teníamos congresistas que estaban 10, 15, 20 años en el Congreso protegidos por la inmunidad, los delitos prescriben. Y al prescribir es imposible perseguirlos. ¿Es eso justo? ¿Eso tiene algún sentido? No tiene ningún sentido. Y se ha explicado hasta el cansancio. El caso de Donaire es la cereza del queque. Pero ya venía el caso de Benicio Ríos en este mismo Congreso. Y no son los únicos casos de congresistas en problemas con la justicia que ya tienen sentencia en primera instancia. No es el único caso, hay más. Muy bien. ¿Qué ha dicho el señor José Domingo Pérez sobre los concursantes del concurso convocado por la Comisión Especial para convocar la Junta Nacional de Justicia? Veamos. Definitivamente preocupa por la persona que ha ocupado el primer puesto en la designación de o en el resultado de la evaluación de conocimientos. De antemano, de ser designada esa persona, si seguimos lo que establece la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, en mi caso tendría que inhibirse de evaluarme en los procesos de evaluación de desempeño o ratificación o cuando postulara a un ascenso. ¿Por qué lo digo? Porque ha habido manifestaciones en las cuales me ha agraviado a través de su cuenta de Twitter y que tengo entendido no las ha negado. ¿Quién en particular lo ha El primer postulante, el señor Dumet, que ha postulado. Dumet. Bueno, ha agraviado a muchas personas. Lo hemos visto en su Twitter, digamos. En mi caso sería mi evaluador. Tendría que inhibirse por un tema de conflicto. Tendría que inhibirse porque definitivamente ya ha adelantado una opinión respecto a la labor que vengo cumpliendo. Y la opinión del señor Dumet, que ya fue borrada, por supuesto, fue bien clara. Dijo que el señor José Domingo Pérez era un mono con metralleta. Entonces, ¿cómo lo va a evaluar para un ascenso o una ratificación? Imposible. Del mismo modo, el señor Dumet no puede evaluar al señor Chávarri, porque ha adelantado juicios entusiastamente favorables para el señor Chávarri. El señor Dumet ha sido invitado a este programa se ha excusado, ha señalado a nuestro productor que ha enviado una carta pública de disculpas y que no va a participar en ninguna entrevista porque está en proceso de concurso, lo cual es atendible. Ha cerrado su cuenta de Twitter, ha desaparecido todo su pasado en redes sociales, pero ustedes saben que en Internet todo deja huella y las capturas de pantalla están ahí. Ahora vamos a hacer una pausa. Esta noche vamos a tener a Curwen, no se muevan, va a estar muy interesante, les voy a explicar todo el caso de Susana Villarán, pero también va a estar Eduardo Vega, ex defensor del pueblo, para hablar de varios momentos reformadores que hemos tenido en los últimos 3 años y hacer una evaluación de ellos. Volvemos con todo eso. Acá, volvemos con todo eso. Muy bien, y estamos nuevamente con ustedes y me toca presentar al doctor Eduardo Vega. Él ha sido, como ustedes saben, defensor del pueblo encargado durante 5 años, o sea, más que un proceso regular, ¿no es cierto?, de ejercer el cargo de Defensoría del Pueblo. Y luego ha tenido encargos muy importantes. Gracias por estar con nosotros. Rosa María, muchas gracias. Yo quería hablar de 3 momentos donde, por encargo del Ejecutivo, se han producido documentos reformadores. Y vamos a ver un poco la evaluación de estos. Primero la Comisión por la Integridad, en la que estuvo. Luego la Comisión de Justicia, en la que también estuvo, y finalmente la Comisión de Reforma Política, en la que no ha estado porque no puede estar en todas, pero que obviamente ha mirado, me imagino, con interés. Estas comisiones han propuesto cuerpos legislativos, acciones del Ejecutivo o del Legislativo. Algunas han tenido más avances, creo que la Comisión de Justicia, mal que bien, ha logrado buena parte, no todo, pero buena parte. Pero más bien la Comisión de Integridad
que el problema de fondo es la que todavía no tiene los avances debidos. Evaluemos un poco estas experiencias a la luz de los meses que han pasado y lo que se ha logrado para luego ver la reforma política. De acuerdo. Gracias, Rosa María. Bueno, la Comisión Presidencial de Integridad la formó todavía cuando estaba Kuczynski. Así es. Yo siempre digo que asumí ese encargo de manera ad honorem, ¿no? Para no comprometer mis recomendaciones a lo que consideraba que debía hacerse en materia de prevención, de gestión de riesgos y luego de sanción. Ese es el ámbito que abarcó el informe que brindamos. Transparencia, hacia el 2010, fines del 2017, cuando se había cumplido un año de esos 100 recomendaciones que hicimos, hizo una evaluación. De las 100 recomendaciones, ¿cuántas se habían cumplido? Y era el 20%, o sea, 20 recomendaciones. Claro. Ese era el nivel de recomendaciones que se habían cumplido. ¿Qué habían significado? Principalmente, hay que decirlo, básicamente algunas reformas normativas a través de las facultades delegadas que se le dio al Ejecutivo. La más conocida, quizás recordarás tú, Rosa María, fue la famosa muerte civil, ¿no? O sea, el impedir que vuelvan a ingresar a la administración pública personas que estuvieran condenadas por delitos de corrupción, lavado de activos, narcotráfico y terrorismo, ¿no? Así es. Que no es una muerte completa, tal como se ha legislado. La gente cree que no pueden volver nunca más. Exacto. Y sí pueden volver después de un número determinado de años. Exacto. Eso hay que decirlo. Luego vino la extinción de dominio, que ahora ya se ha creado un juzgados. Yo he saludado esa medida porque me parece que hay que decirlo. Hoy se han nombrado 21 jueces de extinción de dominio. Creo que ese es un avance importante. Es una gran noticia. Una gran noticia, hay que decirlo, ¿no? Entonces, en el marco normativo y en el marco de configurar estructuras, creo que se va avanzando. Pero ambos por decreto legislativo, hay que decirlo, no por el Congreso. Claro, se dieron esas facultades, el Ejecutivo las pidió y se pudo avanzar en ese terreno, ¿no? El Congreso de la República dictó la imprescriptibilidad para los delitos de corrupción, que fue una norma polémica, pero lo sacó el Congreso, hay que reconocerlo, el Congreso lo dio. Que era importante. Era muy importante. Y luego han habido también modificaciones a todo el sistema de contrataciones, que es finalmente la madre del cordero. Es exactamente el problema. Hay dos madres del cordero en los casos de Lavallato. Financiamiento de partidos políticos, cohecho por contrataciones. Exacto. Las normas de contrataciones que se han aprobado, ¿en qué medida pueden cambiar la situación del país frente a la contratación pública? Mira, lo que siempre decimos, Rosa María, es que siempre no va a haber el modelo perfecto de contratación o el sistema perfecto. No, corrupto siempre hay. Siempre hay y lo van a poder vulnerar porque inmediatamente que conocen la mecánica, el modelo de contratación, lo van a vulnerar. Aquí lo que se trató es, primero, hacerlo más transparente, en segundo lugar, hacerlo más interoperable. Todas las instancias que participan en los distintos momentos de la contratación pudieran tener una misma plataforma, por ejemplo. Claro. Ahí es donde yo siento que falta todavía ajustar más que pueda participar el MEF, la OCE, Perú Compras. Y hay elementos que son confidenciales todavía que no deberían serlo. Exacto. Por ejemplo, la fórmula económica. Perfecto. Y yo te diría... Y sigue siendo confidencial la fórmula económica. Y el otro elemento que no cambió, Rosa María, hay que decirlo, es el arbitraje. Claro. Nosotros también planteábamos medidas para mejorar el arbitraje cuando es el Estado el que está participando. Claro. Y ahí no han habido cambios. El Ejecutivo envió un proyecto al Congreso, hay que decirlo, y en el Congreso no prosperó esos cambios. Se archivó. Entonces, ahí hay un problema en ese nivel, ¿no? Entonces, han habido avances, un 20%. Ustedes insistieron mucho en el tema de la declaración de intereses, como universal. Exactamente. ¿no? Y como aprobado, debería haber sido aprobado por ley, decíamos nosotros. Exactamente. Eso no lo fue. No lo fue. Es un decreto supremo que obliga al Ejecutivo, pero no obliga a los otros titulares de poderes del Estado. Y habría que explicarle al público qué diferencia hay entre una declaración jurada de bienes y rentas y una de intereses. Sí. Bueno, la declaración jurada es cuál es tu patrimonio, cuáles son tus ingresos, ¿no? Esa es la declaración jurada de bienes y rentas. ¿Cuál es tu patrimonio actual y cuáles son tus ingresos mensuales o anuales? La declaración jurada de intereses es cuáles son tus actividades previas a asumir el cargo, ¿no? En el ámbito empresarial, en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, académico, partidario, ¿no? Entonces, para conocer cuáles han sido, de alguna manera, tus actividades y si esas actividades no están influyendo en tu decisión, en tu juicio, en tu decisión, al momento de dictar normas, de proponer proyectos de ley. Es posible que un funcionario tenga un conflicto de interés. Eso no está mal, pero lo tiene que decir y se tiene que abstener de resolver. Exactamente. Ese es el tema central. Pero si nadie sabe cuál es su interés,
¿cómo podemos saber si tiene un conflicto de interés o no? Sí. Ayer, yo creo que hay un tema importante, pese a que no es ley todavía la declaración jurada, por decreto supremo se ha avanzado bastante. La Secretaría de Integridad ayer informaba en una reunión que son cerca de 14.000 los funcionarios públicos que ya han presentado esta declaración, y hay una plataforma web donde uno puede entrar y está en este sistema de datos abiertos y uno puede consultar, ¿no? Hay que decir que también la Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia acosaba, pero presentaron todas sus declaraciones de interés. Y se le están pidiendo a los postulantes también como requisito la presentación de una declaración de intereses, que en el caso de la Junta Nacional de Justicia es vital, porque son abogados que vienen del sector público, del sector privado, que van a ir 5 años y después pueden regresar a su práctica privada. Exacto. Entonces, eso es bien complejo. Sí. Ahora, ¿usted diría que en integridad se ha avanzado poco, pero se ha avanzado? Mira, se ha avanzado, creo que se están dando pasos muy concretos. Yo rescato mucho, en abril del año pasado, hace un poquito más de 1 año y 1 mes, se creó la Secretaría de Integridad Pública. Así, que está en PCM. Está en PCM y se aprobó el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. O sea, ya tenemos un marco normativo y una entidad que se haga cargo de esto. Y ya hay algunos gobiernos regionales, que es lo que yo estoy mirando más ahora, que se están adhiriendo a este proceso. Que es donde hay muchos problemas, ¿no? Muchísimos, sobre todo en contratación pública, también en financiamiento de movimientos regionales, o sea, es muy fuerte. Tanto en la política como en la ejecución de obra pública. Yo soy muy duro en esa evaluación, no excluyo al Ejecutivo en general, pero a nivel regional las redes de corrupción, me atrevería a decir que siguen intactas, Rosa María. Claro. Y eso, si no hay un sistema claro, si la autoridad recientemente nombrada no le pone un coto y no arma un equipo de trabajo, las redes van a terminar por absorberlo. Digamos, solo en Odebrecht lo que hemos visto es Ancash y Cusco y Callao. Pero en realidad el fenómeno con otros contratistas es mucho más extendido. De los anteriores gobernadores, 19 tenían procesos. De los 25, 19 tenían procesos. Y 6 o 7 están condenados en la cárcel ya. O sea, sí hay un problema muy serio ahí que hay que atenderlo, ¿no? Entonces yo diría que sí ya está el marco normativo, está esta institucionalidad a partir de la Secretaría de Integridad y tenemos este plan que estamos tratando de echarlo a andar. Yo estoy apoyando en algunas tareas en ese terreno, pero creo que tenemos un marco normativo. Hay que avanzar más en el lado de la prevención, porque creo que tú haces bien. La parte de sanciones del Poder Judicial, del sistema, tiene que avanzar. Ya está. Pero lo que tenemos que ver es cómo no se repite toda esta situación y cómo creamos bases sólidas para reducir drásticamente estos niveles de corrupción que hemos tenido. Luego vino la Junta Nacional de Justicia y las iniciativas que se presentaron desde el Ejecutivo, también 10 proyectos de ley para modificar el sistema de justicia. Mucho se ha avanzado, es verdad, pero mucho falta por avanzar. Esa evaluación, ¿cómo la haríamos actualmente? En números presentamos 9 proyectos de ley, una reforma constitucional y 8 proyectos de ley, se han aprobado 7. Exacto. O sea, de 9 se han aprobado 7, quedan 2 pendientes. La de la enseñanza de la ética en las facultades de Derecho, que no sé por qué. ¿Por qué no quieren enseñar ética en las facultades de Derecho? Para mí, y que los colegios profesionales tengan también una vocación muy clara de sancionar las conductas éticas, que lamentablemente no se sancionan. Hay que decirlo. En todos los colegios. En todos los colegios, pero claro, ahí un poco pero esa sí fue se enseña ética en las universidades, ¿no? En algunas, no todas las tienen ahora. ¿Ah, sí? Sí, segurísimo, no todas las tienen. Porque yo le digo, en la Universidad Católica enseñamos ética en todas las facultades. Digo enseñamos porque yo enseño en comunicaciones ética, en la universidad en la que yo estoy también, ¿no? Claro, en la Ruiz de Montoya. Bueno, que faltaba más. Es una universidad pero jesuita. No todas tienen, no todas tienen. Y luego nosotros hicimos el énfasis. ¿Sabes que yo estoy pensando, ¿cómo pueden no tener? Bueno, para si es un curso obligatorio. Sí. Bueno, el énfasis que le poníamos era en las facultades de Derecho por todo este tema que había ocurrido. Pero efectivamente el debate salió que eso debería incorporarse a todas las facultades y a todos los colegios profesionales. Además, y ahí es donde creo que finalmente en las facultades normalmente es un obligatorio de 2 créditos. O sea, no te piden demasiado, pero 2 horitas a la semana, un semestre. Creo que hace bien por lo menos para recordar lo que puedes y no puedes hacer, cuáles son tus límites. Y yo creo que en algunas, en todo caso, devino también enseñar la historia de la ética y no necesariamente esto que tú muy bien dices, los dilemas éticos que se te pueden presentar en la profesión día a día. ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Exactamente. Y yo creo que ahí eso tienes que enseñarlo con casos prácticos, con el día a día. Así es. Hay toda una tecnología que se ha desarrollado ahí, Servir ha desarrollado de manera muy importante ese esfuerzo, yo lo reconozco, ¿no?
Y el otro que se quedó pendiente fue la creación de la Fiscalía Suprema Anticorrupción. Eso es una locura, no entiendo por qué no la quieren Yo formar. simplemente tampoco no lo entiendo, porque necesitamos fortalecer un verdadero sistema Claro, integral. lo que hay en este momento es un equipo especial, Sí. designado por el fiscal de la Nación, Sí. pero no hay una Fiscalía Suprema Anticorrupción. No la hay. Hay fiscalías provinciales Y pero superiores. y superiores, pero no suprema. Así es. Que se necesita, así como hay civil, hay penal, tiene que haber una anticorrupción por la especialidad del delito. Así es. Ahora, volviendo, hay 7 que se han aprobado y hay que reconocerlo, Rosa También, María, ¿no? O sea, también. yo creo que se han aprobado prácticamente Ahora, todas las reformas que planteamos. Falta que se pongan en práctica, ¿no? La ejecución. Sí, pero yo diría que en el marco normativo hemos avanzado. Cuando a veces Los órganos escucho, de control, por ejemplo, que ya no van a ser la OCMA, sí, ¿no es cierto? va a ser esta autoridad de control Ya, del Poder Judicial y de la Fiscalía. Claro, pero todavía no se conforma. No, porque tendría que nombrarlo la Junta Nacional Yo de lo Justicia. sé, ¿no? y ese es el otro problema. Entonces, yo te digo, creo que se ha configurado la organización, creo, a lo que apuntábamos, ¿no? La reforma constitucional del CNM, las 2 autoridades de control, tanto el Poder Judicial como Que el eran Ministerio Público, importantísimas. el Consejo para la Reforma en la Justicia, que lo integran el Presidente de la República y los titulares de todas las entidades, fundamental ese organismo, pero que también tendría que integrarlo el que dirija, quien dirija la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Y luego normas más de tipo procesal, de descarga procesal, ONP, alimentos. Exacto, y todo el tema del contencioso administrativo Así es. para la intervención de la Fiscalía. Sí, La sí. verdad, normas muy importantes y que yo creo que hay que reconocer que ha habido un esfuerzo del Congreso de la República por sacar adelante esas normas, ¿no? Muy bien, ahora, falta, y ahí nos detenemos un momento, que se implemente la Junta Nacional de Justicia, y nos hemos encontrado con tremenda dificultad, porque se ha tomado un examen. La norma dice concurso de méritos. Concurso público de méritos. La méritos. Constitución. La Constitución, además, puede ser la reforma. Sí. Concurso público de méritos, ¿no es cierto? Que no es igual a examen de conocimiento. Ok, pero puede ser una parte. Sí, claro. Entonces, en la norma han establecido en el reglamento que una parte es el conocimiento. Lo que pasa es que le han dado un peso enorme y es descalificante. Si no pasas el examen de conocimientos, ya no puedes seguir. Y el examen de conocimientos que se ha tomado, algunas personas pueden discutir, no es que las preguntas sean tan difíciles. Eso yo he llegado a esa conclusión revisándolas. Es la metodología. Los abogados no estamos acostumbrados a responder día de estas cuál es la no verdadera, por decirlo. Es una cosa súper complicada. El depende, falta ahí, ¿no? Depende, Depende, pues, doctor. O sea, ¿en qué contexto, no? Entonces, tal vez no sea la metodología más adecuada, porque, como yo le explicaba a varios, nosotros no nos aprendemos las leyes de memoria. Lo que nosotros es sabemos dónde buscar. Eso es lo que nos enseña una facultad. ¿Cuál es tu legislación? Principios generales, busca y resuelve sobre lo que interpretación. En ese examen no te preguntan interpretación, no te preguntan busca, no te preguntan más que te aprendas cosas de paporreta. Que el que tiene buena memoria le va a ir muy bien. Reitero, no es que sean difíciles, sino que el formato es el formato de examen de ingreso a los 80s. Para nuestra generación de repente incluso es hasta más sencillo, pero para quienes no han dado examen de opciones múltiples, con enunciados capciosos, entonces es complicadísimo el examen. ¿Qué se puede hacer ahí para salvar la situación? Porque hay que salvar una situación. Sí. De hecho, yo quiero saludar el reconocimiento que ha hecho el día de hoy el defensor del pueblo, señalando que pueden haber habido algunos errores, algunas situaciones que efectivamente hay que corregir en un siguiente momento, en un siguiente examen. Creo que lo importante es eso. Entiendo que tienen la preocupación del plazo y están pidiendo un plazo ampliatorio. Entonces yo diría que ese es el marco más procedimental. ¿Qué hacer? Yo creo que la Constitución fija claramente, Rosa María, cuál es el perfil de personas que queremos para la Junta Nacional de Justicia. Y el criterio general central es de una trayectoria intachable, profesional, y luego dice de una solvencia e idoneidad moral, dice. Básicamente. Entonces tú tienes que armar un modelo de evaluación y de selección para encontrar ese perfil. Y ahí efectivamente los pesos tienen que ser, creo yo, distintos a los que se ha planteado en este examen y probablemente empezar con un modelo también distinto de evaluación. Tienen que conocer cuestiones básicas los quienes postulen, sin duda que sí. Así es. Sin duda que sí. No sé si este hubiese sido el mejor elemento. Yo me pongo en la hipótesis que hubiese pasado si este examen lo aprobaban los 104 postulantes.
igual no te decía nada de la idoneidad, de la solvencia moral, de la trayectoria. Tú tienes que idear un mecanismo de evaluación para evaluar trayectoria. Lo que pasa es que por la cantidad de gente, yo creo que la comisión ha dicho, vamos a hacer un filtro. Ya. Entonces pasan 20, ¿no es cierto? Ya en la entrevista personal, evaluamos su trayectoria y su currículum y de ahí sacamos 14. Y como esto es de opción múltiple, se corrige en 3 segundos con la computadora. Y es, claro, una forma fácil de tratar una postulación con mucha gente, Sí. pero al final no te está arrojando el resultado correcto. Yo creo, y lo decía, mira, creo que este examen desnuda 2 problemas, Rosa María. El primero, sí, de todas maneras hay que decirlo, el bajo nivel para resolver estas Sí, preguntas. porque No hay forma de no decirlo. alguien más debió haber contestado, Sí, ¿no? Más que 3, tú ¿no? ves en las redes y el nivel de crítica, cómo no han aprobado este tipo de exámenes, es muy alto y Claro. es fuerte. Desnuda ese problema. Y el segundo tema que desnuda es si este es un examen idóneo para el tipo de perfil que tú quieres Claro, identificar. porque siempre que uno cuando jala toda la clase, cosa que me pasa de vez en Sí, cuando, tienes que preguntarte también. claro, hay qué dos, pasó. hay dos posibilidades. Sí. O esto ha sido muy difícil, Sí, o estos no han estudiado nada. Sí. Una de dos, Claro. ¿no? O las dos. sí. Y el segundo tema es, a estas personas que tú has dicho, quiero más de 25 años de ejercicio profesional. Claro. Ojo, nosotros hablamos de 30 años, Yo, pero ya. yo lo hubiera puesto en 35, le digo. ¿Ah? Ya. Bien Tú arriba. no los puedes someter a este tipo de examen, porque se ahuyentan inicialmente. Ah, no, tú sí, tú ¿no? tienes que buscar otro tipo de evaluar a estas personas. Cuando se habla, y creo que era claramente en la Constitución decíamos, concurso público de méritos, era porque queríamos marcar una clara distancia con lo que había sido el Consejo Nacional de la Magistratura. Así es. Y este era el tipo de examen que tomaba el Consejo. Claro. Ese era el problema. Claro. Sobre todo, para no para los consejeros, porque ellos venían nombrados por sus gremios, sino para los postulantes. Y eran exámenes que no medían mucho. Además, por ahí hay otro problema bien complicado. Tal vez eso no lo sabe el público. Los abogados que tienen muchos años en su materia Claro. ya no miran las demás materias. El que es penalista no ve civil. Sí. El que es constitucionalista, sí, va a caer un poco en penal, pero poco. Poco. El que es Comercial, contencioso administrativo claro. va a estar en el contencioso y no en el penal. Sí. Entonces tú no le puedes pedir a un postulante, a un Conoce periodista, todo. a un abogado, metido periodista sí, porque sabemos un poco de todo, pero un postulante con 35, 25, 30 años de trayectoria muy metido en su tema, que sepa todo. Sí, es imposible. Eso es imposible. Es imposible. Hoy día eso es imposible. Entonces, el equivalente, ¿no? Que ustedes a los médicos los sometan, no, a usted es cardiólogo, respóndame en pediatría. Claro. Bueno, dermatología, bueno, sí sé algo, pero no sé, ¿no? Ese tipo de Sí. examen es el que Veo se está que dando. va en esa línea las declaraciones hoy día del defensor de hacer un examen de ese tipo, ¿no? Claro, Que efectivamente orientado y que reconozca la especialidad y que le dé un poco al postulante la posibilidad de elegir también Ahora, qué los especialidad plazos quiere. están bien acortados. No, ya en los plazos vamos a tener que extender. Él está pidiendo 4 semanas, un Claro. mes adicional. Claro. Pero estaba por ley, era el 19 de junio. Bueno, está en sí, pues. Está por ley. Está en la Si el Congreso Constitución. está en la Constitución, si el Congreso no modifica, o sea, ahí hay un problema. Hay un problemón, pero yo, digamos, creo que las circunstancias de todas maneras ameritan evaluar esto y si el Congreso lo tiene a bien, creo que es perfectamente posible atender el pedido que ha planteado la Comisión Y Especial. en este contexto, la tercera, reforma política, ahí no participó en la comisión, Yo no participé. Estaban politólogos, pero Sí. hay que decir algo. Justamente, por ejemplo, para resolver el problema que se ha generado por el plazo en la Junta Nacional de Justicia, se necesita el concurso del Congreso. Y lo que estamos viendo en la reforma política es que ese concurso del Congreso no está. ¿Qué se puede hacer para que esté? Usted ha hablado con muchísimos congresistas durante estos 2 trabajos. ¿Qué se puede hacer para que el Congreso, la mayoría en el Congreso, acepte que tiene que participar activamente en una reforma? Sí. Yo diría, cuando el Congreso lo toma bien y decide asumir este esfuerzo adicional de sacar adelante reformas, lo puede hacer. Caso concreto, las 7 proyectos de ley que ha aprobado en el sistema de justicia. Ya sé, pero con cuestión de confianza por medio. Con cuestión de confianza, pero lo pudo hacer. Lo que quiero decir es que lo puede hacer cuando se lo propone. El tema es cuando a veces más bien saltan a la vista los problemas de enfrentamientos y nos enredamos en una serie de discusiones que toman tiempo y que retrasan lo importante. Me parece que sí hay una diferencia entre el sistema de justicia, que se ve más lejano, y cuando tienes que reformar el sistema político, que sí lo ven como algo propio.
Y Tal ahí vez sea entonces, eso, tal vez sea y eso. claro, y cuando se les dice, mire, este es un paquete integral, que yo creo que el esfuerzo de la Comisión Tuesta es muy importante, lo he valorado y lo reconozco así, pero creo que los tiempos que tenemos hablan de la necesidad también de hacer una priorización de por dónde empezar. Hoy día escuchaba a algún congresista decir, resolvamos lo más fácil, acordemos algunos acuerdos que tengan mayor facilidad de salir adelante y luego vayamos por lo que tiene más dificultades. Habrá temas en los que no nos vamos a poner de acuerdo. Yo, por ejemplo, creo que sí hay que ponerse de acuerdo y yo demandaría eso, que todo el tema del financiamiento debería cerrarse de una vez la legislación para ese tema, con sanciones y todo. Sí, ya está ahí una reforma constitucional. Sí. Lo segundo para mí era la inmunidad parlamentaria. Ese era un tema clave, Que ¿no? tiene que ver mucho con la integridad, ¿no? Exacto. Y que creo que tenía que abrirse un debate y verse las distintas posibilidades que tenían. Eso no se ha llegado, más bien lo que se ha hecho es cerrar el asunto y ha provocado esta situación que vemos hoy día. Transparencia hoy día lo hace, yo me sumo a eso. Creo que hay que hacer una invocación al Congreso y al Ejecutivo a retomar el diálogo y a buscar una salida de esta situación, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por haber estado esta noche Gracias. con nosotros, a todos ustedes que han estado preguntándose de qué documentos hablan estas personas. Bueno, los documentos están publicados. ¿Sí? Sí. Hay un documento por la integridad del país con 100 recomendaciones. 100 recomendaciones. El documento de la Comisión de Justicia tiene un diagnóstico muy interesante y el documento de reforma política también. Si todos los congresistas estudiaran solo esos 3 documentos un fin de semana y los hicieran suyos, pues muchas cosas buenas saldrían del Congreso. Son buenos porque no son inventos. No son inventos, No todo son tiene inventos. base. Todo estaba base y todo ya se había dicho en Y distintas y hay que decir una propuestas. cosa, no tiene bandera política. Eso es lo más importante de los 3 documentos. No son documentos con bandera política, son documentos trabajados profesionalmente. Nos tenemos que despedir. Muchas gracias. Y Rosa María. nosotros no se muevan, viene Curwen. Ustedes lo están demandando, regresa Curwen de todas maneras a En Voz Alta. Y entramos rápidamente con Curwen y me dicen que me despida de una vez porque de repente no hay tiempo ni para volver. Adelante. Ya todos sabemos que Susana Villarán está en la cárcel y tendrá que quedarse ahí por los próximos 18 meses. Ya todos sabemos que el exgerente de la Municipalidad de Lima durante su gestión, José Miguel Castro, también tendrá que pasar 18 meses en prisión preventiva. Sin embargo, hay muchos detalles que tal vez no hayan quedado muy claros. ¿Qué ha pasado con Susana Villarán? ¿Qué tiene que ver con Odebrecht y OAS? Si quieres enterarte de todos estos detalles del último episodio de la carrera política de Susana Villarán, este video es para ti. Antes de empezar a contarte cómo fue que la abuelita de Piolín pasó de ser la máxima autoridad en la capital a estar en la cárcel haciendo origami con Keiko, es necesario que repasemos algunos temas básicos, como por ejemplo, ¿qué fue el proceso de revocatoria? A inicios del 2013, un grupo de opositores a la gestión de Susana Villarán juntó firmas para realizar un referendo revocatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que un grupo de personas no muy bien identificadas, que digamos, juntó casi 400.000 firmas para revocar a Susana Villarán, o sea, para sacarla de la alcaldía. Es por eso que la revocatoria estuvo dividida en 2 grupos, los que apoyaban el sí a la revocatoria y los que apoyaban el no a la revocatoria. En el grupo del sí estuvieron Marco Tulio Gutiérrez como líder y Patricia Juárez, la teniente alcaldesa de Castañeda, como vocera. Y en el grupo del no estuvo la entonces alcaldesa Susana Villarán y su gente, Marisa Glave, Anel Tausen, Eduardo Segarra, etc. Al final, como ya debes de saber, el grupo por el no a la revocatoria ganó el referendo y Susana Villarán se quedó en la alcaldía de Lima. Sin embargo, hubo algo que llamó demasiado la atención de la gente: la cantidad de plata que se gastó en la campaña. A pesar de que a todas luces se habían gastado millones de soles en spots televisivos, vallas publicitarias, actividades proselitistas, polos, carteles, afiches y todo lo demás, el grupo por el no presentó un reporte de gastos explicando que solo se habían gastado poco más de 1,5 millones de soles. ¿Cómo era posible que se haya gastado tan poco si, según un informe del Hildebrand de la época, entre febrero y marzo del 2013 se gastaron poco más de $2 millones solo en comerciales de televisión?
La verdad empezó a salir a la luz en el 2017. En julio, de acuerdo a un informe de Hildebrand en sus 13, Ricardo Boleira, expresidente de Odebrecht en el Perú, que se encontraba tirándole dedo a todo el mundo para no ir a la cárcel, dijo que Odebrecht había colaborado con $800.000 para la campaña por el no a la revocatoria de Susana Villarán. Esta fue una de las primeras veces en las que se mencionó a Villarán en el caso Lavallato, pero luego vino la confesión de ya te debes imaginar quién. En diciembre, Jorge Barata dijo que José Miguel Castro, gerente de la Municipalidad de Lima durante la gestión de Villarán, le había pedido $3 millones para la campaña del no. Y aquí es cuando todo se va al diablo. La versión inicial del ex representante de Odebrecht en el Perú es la misma que se mantiene hasta ahora, por si acaso. Prácticamente no ha cambiado nada. Según Barata, José Miguel Castro, al que le puso de chapa Budián en la oficina de Coibas porque se parece físicamente a este pez, lo citó para una reunión supuestamente sobre otro tema, pero al final le pidió los $3 millones para la campaña por el no. Y en esa misma reunión, según Barata, Susana Villarán lo llamó por teléfono para pedirle que colabore con el billete. Ojo que según Barata, Castro le dijo que una parte del dinero, $1 millón, se debía entregar en cuentas de banco que él iba a indicar y la otra parte, los 2 millones restantes, se debían entregar a Luis Fabre, el publicista elegido para encargarse de la campaña, pero a través de otro publicista llamado Valdemir Garreta. Por si acaso, las confesiones de Jorge Barata sobre el caso Villarán están disponibles en video en IDL Reporteros desde abril del 2018. Quando nós fomos contactados por ele pedindo uma participação de $3 milhões para esse programa de campanha contra a revocatória da senhora Susana Villarán, nos parecia um absurdo. Nós dissemos que íamos pensar se havia ou não possibilidade de tudo isso e ato seguido, nós recebemos a chamada da mesma prefeita, né, pedindo essa contribuição. Desde esta confesión de Barata, en la que, por cierto, también dijo que el dinero para el no a la revocatoria salió del Departamento de Operaciones Estructuradas, o sea, de la oficinita que tenían para coimas, todo ha ido de mal en peor para Susana Villarán. Tras las confesiones de Valdemir Garreta, quien también se acogió a la colaboración eficaz, el equipo especial Lavallato le abrió una investigación preliminar a la exalcaldesa junto a José Miguel Castro y el exgerente de Seguridad Ciudadana Gabriel Prado. ¿Qué tiene que ver Prado en esta historia? A inicios de octubre del 2017, el diario El País de España reveló en este informe que se encontró una cuenta a su nombre en la banca privada de Andorra, la banca favorita de las constructoras brasileñas para pagar sobornos. Sin embargo, en este informe también se explicó que en la cuenta solo se habían encontrado 3.000 euros, lo cual es bastante raro ya que Odebrecht pagaba coimas de 100.000 para arriba. A pesar de los avances de las investigaciones del fiscal Carlos Puma, de las confesiones de Barata luego de la firma del acuerdo Odebrecht y de las confesiones de algunos exfuncionarios de la Municipalidad de Lima como Gabriel Prado, Susana Villarán y José Miguel Castro continuaron negando todo. Sin embargo, en mayo de este año, cuando los medios de comunicación informaron que el fiscal Puma había pedido prisión preventiva para Villarán, Castro, Prado y otros 3 exfuncionarios, explotó la última bomba. Resulta que Odebrecht no había sido la única constructora que le entregó dinero a la campaña del no a la revocatoria. De acuerdo a un informe del Comercio, OAS, otra constructora involucrada en Lavallato, también había colaborado con $3 millones para la campaña del no. Pero eso no es todo. Según el informe, en el documento elaborado por el fiscal Puma, se mencionan que los $3 millones salieron de la Controladoría de OAS, es decir, de la oficina de coimas que también manejaba la constructora. Lo más alucinante de esta historia es que en el documento fiscal también se menciona que OAS entregó otros $4 millones a la campaña por la reelección de Susana Villarán en el 2014. O sea que en total, Susana Villarán y algunos de sus colaboradores más cercanos habrían recibido unos $10 millones de 2 constructoras brasileñas.
¿Qué ganaron las constructoras brasileñas con entregar casi 10 millones de dólares a la campaña por el no y la reelección de Villarán en el 2014? Esa es la pregunta que mucha gente se ha estado haciendo en los últimos años. Pues bien, ganaron mucho más de lo que se imaginaron. Según un informe especial de Hildebrand del 17 de mayo sobre el expediente judicial con las confesiones de los ejecutivos de OAS, Villarán prácticamente vendió la continuación del proyecto Línea Amarilla. En febrero del 2013, un mes antes de la revocatoria, la Municipalidad de Lima y OAS firmaron una adenda que extendió el plazo de la concesión a favor de la constructora brasileña de 30 a 40 años y permitió que inicien los cobros antes de tiempo. Según el contrato original, OAS no podía cobrar peajes hasta que la obra se encuentre en por lo menos el 70%. Pero gracias a la adenda firmada por Villarán, OAS adelantó los cobros a octubre del 2013, o sea, cuando la obra no pasaba del 25%. El 11 de mayo, Villarán publicó un comunicado en Facebook que se tituló "Hoy quiero decirles una verdad", y que en resumen dice que ella siempre supo que Odebrecht y OAS entregaron plata para las campañas del no a la revocatoria, pero que se hizo en un momento difícil, que había que luchar contra las mafias, había que luchar contra la corrupción y un floro que no se lo cree ni tu sobrinito de 3 años. Por si acaso, según el informe de Hildebrand, en el expediente judicial se confirma que Villarán y sus colaboradores más cercanos se quedaron con 3 de los 4 millones de dólares entregados por OAS. Así que esa historia de la lucha por la justicia y no sé qué está bien difícil de creer. Por lo pronto, Villarán se encuentra cumpliendo los primeros días de los 18 meses que tendrá que pasar en prisión preventiva. ¿Por qué le dieron 18 meses? ¿Porque la Fiscalía, el gobierno, Gorriti y los Avengers la protegen? No, todo lo contrario. La razón por la cual se aprobó el pedido por año y medio es porque su caso es el más completo de todos. El Poder Judicial también aprobó el pedido de 18 meses de prisión preventiva contra José Miguel Castro. Sin embargo, el 16 de mayo, el equipo especial de Lavallato retiró su pedido de prisión contra Gabriel Prado. ¿Por qué retiraron el pedido contra Prado y contra los representantes de las empresas indicadas como las receptoras del dinero de OAS? Porque ellos se habrían acogido a la colaboración eficaz. En marzo de este año, de acuerdo a un reportaje de Cuarto Poder, Gabriel Prado le entregó a la Fiscalía el audio de una conversación que mantuvo con Villarán y con Castro sobre los 3 millones de dólares entregados por Odebrecht. En este audio, Villarán no solo dice que alguien le ha contado que un tipo en Brasil había dicho que le había pedido 3 palos verdes, sino que José Miguel Castro también le pide a Prado que niegue la titularidad de la cuenta en Andorra. En pocas palabras, el audio comprueba que Villarán era perfectamente consciente de la entrega del dinero y Castro tenía todas las intenciones de entorpecer las investigaciones. Al igual que el caso de los Humala, dentro de algunos meses el fiscal a cargo del caso presentará la acusación contra Villarán y sus colaboradores más cercanos, y solo entonces seremos testigos de los años que tendrán que pasar en prisión para pagar por los delitos que cometieron. Así es como llegamos al final de la carrera política de Susana Villarán. Muy bien, esto ha sido todo en la edición de Curwen en la República de hoy. No olviden seguir a la República en sus redes sociales y vernos todos los martes en la app y en la web de RTV. Difunde la información, comparte el video. Thank you.